buscando un lugar mejor. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde morase, porque hasta entonces no le habían caído suerte. Jueces 18:1. El capítulo 18 de Jueces nos lleva a otra escena del estado del pueblo de Israel, ahora enfocándolo sobre la tribu de Dan. Pero no pensemos que la narración de este otro asunto está muy aparte de aquella narración que vimos el jueves pasado en relación con la vida de Micas y de aquel levita que consagró para que fuera su propio sacerdote, donde Micas se levanta como un hombre innovador de la religión. Innovador en el sentido humano, en el sentido espiritual, como un hombre pecador, un hombre que se rebeló contra la ley de Dios y que, como decíamos, era digno de la muerte, de la pena capital, según lo que la ley estipulaba en esos casos. Pero también decíamos que no había un hombre que con la autoridad suficiente para aplicar tales castigos y llamar al orden que se requería para que el pueblo se volviera a Dios. Dijimos que por eso Dios levantaba a los jueces. La historia de Micas y de el levita que consagró para su propio sacerdote en el culto que él estaba innovando de su mente y corazón está muy relacionado con la narración del capítulo 18, en todo el capítulo, solamente que veremos del 1 al 6. Son dos historias que se unen, dos historias que tienen mucho que ver la una con la otra, no solo porque llegaron a tener contacto la tribu de Dan, sí, los representantes de Dan, por decirlo así, con este levita, sino también en el sentido espiritual. Considerando entonces esas cosas, habíamos dicho que Micas estaba muy complacido con lo que había instituido en su hogar. Un culto, un sacerdote, una imitación de lo que había en el tabernáculo en Silo, donde estaba el Arca de la Alianza, un lugar como tal que seguramente habría apartado para ese fin, y que su corazón le llevó a suponer que por haberlo hecho así, por haber consagrado a levita, Dios lo tendría que bendecir. Esa es la conclusión, dijimos, a la que muchos llegan, que Dios nos va a bendecir porque es bueno, es misericordioso, es amoroso, no obstante nuestra rebelión. Que es cierto que nosotros hemos sido infieles y Él permanece fiel, pero aquí estamos hablando de una rebelión abierta, de una rebelión terrible en el caso de él. Y cuando aplicamos eso a la vida cristiana, no es diferente. Quiero decir, el Señor en su gracia, por su amor y su bondad como Padre, nos perdona, nos tiene paciencia como sus hijos y nos va guiando como el Padre a su Hijo. Pero cuando hay una rebelión abierta, una rebelión a su palabra, donde hay una manera muy nuestra de querer hacer las cosas a nuestra manera, diciéndonos que somos hijos de Dios, pues entonces ahí habría que cuestionar nuestro verdadero cristianismo, porque en realidad nos estaríamos pareciendo a este hombre que, aunque era israelita y consagró a un levita, estaba en abierta rebelión contra el Señor. Entonces, la conexión de la tribu de Dan en esta narración que se nos da con la persona de Micas y el levita es muy importante, porque ustedes notarán que este capítulo también comienza diciendo: en aquellos días no había rey en Israel, como dice en el capítulo 17, el versículo 6. Enfatizando otra vez entonces la importancia de que no hubiera quien fuera la persona con autoridad suficiente, como lo fue Samuel en su momento, Josué en su momento, o los jueces también cuando el Señor los levantaba. Dice entonces la palabra del Señor en esta primera parte, en el versículo 1,
que no había Dios en Israel en aquellos días y que en aquellos días la tribu de Dan buscaba heredad para sí porque no le había caído suerte. Esa es una expresión que nosotros, en primer lugar, debe llamar nuestra atención. Cuando dice, en aquellos días no había rey en Israel. Ustedes verán, hermanos, y notarán que el lector cuidadoso ha de darse cuenta que hay algo como que no encaja en la expresión del escritor sagrado en esta parte del libro de los Jueces con lo que ya se nos había narrado en los tiempos de Josué, donde se nos dice que Dan no tenía una heredad o que no tenía una tierra, que no tenía una suerte. Esto parece una contradicción, el que se diga que no tenía heredad. Porque cuando nosotros leemos el libro de los Jueces nos vamos a dar cuenta que Dios le dice a Josué ya en su edad de la senectud que repartiera la tierra a las 12 tribus. Y le dijo a los que más, a los que menos, dales la tierra. Y bueno, fueron los hombres, representantes de cada tribu, y fueron y reconocieron toda la tierra, y ahí reunidos echaron suertes por ver qué territorio le iba a corresponder a cada tribu de la tierra de Canaán. Eso es lo que se nos dice. Entonces consideramos que esta expresión que se nos está diciendo en el capítulo 18 no es que el escritor nos esté narrando este asunto como un hecho aislado, sino como una situación que formaba parte ya de las problemáticas que había en la nación de Israel. No es un hecho aislado, pues, no es como que a ellos se los dejó a un lado o no se acordaron de ellos, que el pueblo estaba bien. No, la situación que se está presentando aquí tiene relación con toda la vida del pueblo en general. Y por eso se nos trae esta expresión, no tenía heredad, pero no tenía heredad no en el sentido de que no se le hubiera dado una tierra para ellos, sino que no tenía heredad, más bien por la forma en que el pueblo de Israel comenzó a actuar. Entonces, vemos de esta declaración donde se dice que la tribu de Dan buscaba posesión, vemos dos cosas. La primera de ellas es que de hecho la tribu de Dan recibió su heredad y la Escritura lo deja muy en claro para que no hubiera para nosotros en este caso alguna duda sobre el asunto, porque en los últimos capítulos de Josué se nos dice muy detalladamente cuáles fueron las heredades de cada tribu y algunas características, algunas señas principales que dividirían el territorio de cada tribu. Y no es la excepción en Dan. Dice el capítulo 19 de Josué, el versículo 40 en adelante, la séptima suerte salió por la tribu de los hijos de Dan, por sus familias. Y fue el término de su heredad, Sora y Estaol, e Ir-Semes, y Saalabín, y Ailón, y Getla, y Elón, y Timnat, y Ecrón, y el Tequé, Gibetón, y Balaat, y Jehud, y Bene-Berak, y Gad-Rimón, y Mejarcón, y Racón, con el término que está delante de Jope. Ahí se nos está diciendo las ciudades o lugares principales que le correspondieron a la tribu de Dan. Ahora, no podemos nosotros ignorar este hecho, porque por ejemplo cuando nosotros vemos la tribu de Dan, ustedes corrobórenlo en sus Biblias o en los mapas que tienen, corrobórenlo, que la tribu de Dan aquí se ve como una porción de tierra muy pequeña. Pero recuerden que cuando Dios le habló al pueblo de Israel, a Moisés, sobre toda la tierra que les iba a dar, Él estaba hablando
desde la frontera con Egipto, o sea, mucho más al sur de lo que aquí se nos marca, hasta el Éufrates, dice la Biblia en más de una ocasión que hasta allá sería su término. Pero bueno, nos damos cuenta que desde un principio, cuando el pueblo llegó a la tierra de Canaán, pues ellos no caminaron bajo los mandamientos del Señor. Entonces, el mapa que se nos muestra no es como lo que Dios únicamente les iba a dar. Es más bien la división que se hizo de lo que ellos lograron conquistar, no como que eso era todo lo que Dios les tenía que dar. No es como lo que el Señor les había prometido, es lo que ellos lograron conquistar. Y entre esas tribus está la tribu de Dan. Y ustedes se dan cuenta que aquí Dan es muy pequeña la porción, búsquenlo en sus mapas. Y entonces nosotros nos damos cuenta que ellos tenían primero una tierra, una heredad. La Biblia así lo establece. Sin embargo, esa porción de tierra que se nos delinea ahí en el mapa no era toda la porción. Había tierra que ellos tenían que conquistar, que ellos tenían que hacer para sí a través de las armas contra los pueblos que aún quedaban. Por ejemplo, en este mapa, no en muchos viene, este es un mapa con más detalles donde se muestran ciudades que en la mayoría de los mapas no aparecen. Aquí en la Biblia se menciona a Balaat, y aquí aparece Balaat más hacia el sur, en la zona verde, lo cual nos hace saber que esa porción o esa tierra que abarcaba más hacia el sur era para ellos, pero no la conquistaron. Entonces, se dice que buscaban tierra no porque ya no hubiera ahí, sino porque ellos no echaron a sus enemigos. Ustedes se darán cuenta que los filisteos formaban también parte de los amorreos. Eran un pueblo idólatra, un pueblo de Canaán que también deberían ser destruidos, pero no lo hicieron. Las 5 principales ciudades de los filisteos, que eran Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Ese Gat, que está muy ya metido en lo que era el territorio de Judá, a veces estaba en manos de Israel, a veces en manos de los filisteos. ¿Por qué? Porque desde un principio no los destruyeron. Entonces nos damos cuenta que en efecto Dan tenía una heredad que Dios le había dado y que pensamos que en su momento los representantes de la tribu de Dan estuvieron conformes, porque Dios dijo al que más y al que menos menos. Y aquí vemos otra cosa. Dan era una de las tribus más numerosas entre las tribus de Israel. Vean lo que dice en Números 1, el versículo 38 y 39. Números 1 es el censo donde se nos presenta solamente a los hombres para la guerra de cada tribu. Y ahí nos dice el versículo 39, los contados de ellos de la tribu de Dan, 62,700. Solo por debajo de Judá. Era la segunda tribu más numerosa. Todos quedaron conformes en su momento. Por ejemplo, la tribu de Benjamín era una de las tribus más pequeñas en cuestiones territoriales porque su población no era muy numerosa. Su ejército llegaba a 35,000, así que las familias de ellos, su población total de la tribu de Benjamín estaba muy por debajo de otras tribus. Y vean el territorio que les tocó. O sea, cada uno estuvo conforme. Dan se dice que buscaba territorio no porque no le hubieran dado lo suficiente, sino porque no fueron a conquistar lo que les correspondía. Ahora, aquí surge una pregunta, ¿por qué Dan no fue a conquistar la tierra que le corresponde? Como habíamos mencionado hace ya un tiempo, a ellos les pasó lo que les pasó a las demás tribus que se mencionan en el capítulo 1 de Jueces, donde comienza a decirse acerca de que los de Manasés, los de Efraín, no echaron a los habitantes de aquellas tierras.
Manasés habla en el versículo 27, Efraín en el versículo 29, tampoco Zabulón, versículo 30, tampoco Aser, versículo 31, tampoco Neftalí, versículo 33, y dice el 34, los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte, que no los dejaron descender a la campiña, a las zonas llanas. Ellos les aconteció a los demás. No pudieron, pero no es que no pudieran porque Dios no fuera con ellos, sino porque se empezaron a rebelar. Y obviamente al rebelarse el Señor les dijo que esos que estaban les iban a hacer a ellos como espinas. Cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta que a la tribu de Dan le estaba sucediendo también lo mismo, porque aquellas tribus, cuando no lo conquistaron y tomaron fuerza, dice que los hicieron tributarios en lugar de destruirlos. Ya habíamos hablado algo al respecto, que para algunas tribus de Israel les fue mejor recibir beneficios de las tribus que destruirlas. Y como también dijimos, lo hicieron en razón del beneficio del momento, pero no pensaron a la larga el efecto devastador que iba a venir contra ellos por dejar esas naciones. Y a Adán le pasó lo mismo. Ellos no fueron, quizás por temor, por desidia. ¿Para qué vamos a pelear? No vayamos. No había razón de temor, porque en cuestiones de ejércitos ellos tenían uno muy numeroso. Aunque no era eso la razón de sus victorias, sino el Señor y la confianza en Él. Podríamos decir algunas cosas sobre por qué no fueron. Pero aquí el punto es que no fueron. Y que al no ir, pues se vieron en su territorio que tenían muy estrecho, querían más. Bueno, pues vayan y peleen. ¿Será que despreciaron la heredad que se les dio? Si así fue, ya también se constituye un pecado. ¿Por qué? Porque el Señor fue el que les dio la heredad a cada uno. No fue una situación de Josué. El Señor así lo determinó en su providencia, que cada tribu recibiera lo que les correspondía, y esto era del Señor. Si es que la despreciaron, aunque no había razones para despreciarla. Dos de ellas son muy importantes. La primera es porque ellos, en su territorio que se nos marca, aunque pequeño, era una tierra que tenía salida al mar. No así otras tribus que no tenían salida al mar, como la tribu de Efraín, la tribu de Benjamín, Simeón, que estaba rodeado de Judá, Zabulón, Isaacar. Ellos no tenían salida al mar. Esa es una cosa que hoy las naciones batallan. No sé si han escuchado de aquel juicio que se abrió en la Corte Internacional de La Haya de parte de Bolivia en contra de Chile para que les dejaran una franja de terreno para que salieran al mar, aduciendo que eran de ellos. Y bueno, el mar en cuestiones de territorio es muy importante para las naciones, y hay muchas naciones que no tienen. Entonces no había razón para despreciarla. Otra situación que debemos ver en cuanto a ellos era que el territorio que les había tocado les facilitaba la cercanía para ir a donde estaba el lugar de adoración, porque el Señor había dicho que cuando entraran a Canaán, cada año, cada 3 veces al año, cada familia debería de subir y llevar sus ofrendas, sus primicias, todo. Ellos estaban relativamente cerca. En lugar de esto, al no ir a pelear, al no ir a tomar lo que Dios les había dado, decidieron buscar otro lugar, un lugar más apto para ellos para vivir. Pero si ustedes se dan cuenta, ellos se fueron buscando muy al norte, cruzaron la tribu de Efraín, la tribu de Manasés occidental, Isaacar, Zabulón, Neftalí, y se fueron más hacia el norte. Y allá fundaron una ciudad. Allá de donde fundaron una ciudad, que la destruyeron y la rebautizaron con el nombre de su padre, de ahí se toma después en Samuel y en el libro de los Reyes la expresión desde Dan hasta Beerseba. Porque ellos se fueron hasta allá, pero vean en sus mapas qué tan lejos iban a estar del lugar de adoración. Sé que hoy el hombre, muchos que a sí mismos se llaman cristianos, no piensan en estas cosas.
Antes que mirar la situación espiritual a la hora de hacer algo, pensamos en la seguridad. Quiero decir, ellos se enfocaron primero en tener una tierra más amplia, más holgada. Ahí estaba. No, esa no. ¿Por qué no? Hay que pelear, y esos enemigos son bravos. Vamos a ver otro lado. Y se fueron hasta el norte, mucho al norte. Era una ciudad que pertenecía, o la gente era de la nación de los sidonios, de los tirios, y la tomaron, es verdad. Fue muy fácil, quizás no perdieron ni un soldado, tuvieron holgura, tenían oportunidad de ensancharse más, y está bien, pero los alejó del lugar de adoración. No se conformaron con lo que tenían. Y cuando no nos conformamos con lo que Dios nos ha dado, sabiendo que eso es lo mejor para nosotros, siempre nos vamos a ir en estas cosas, como la tribu de Dan. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Cuando Dios quiere darnos algo, no necesitamos andar duro y duro. Él va a hacernos saber que es así. O como se usa la expresión, Él va a abrir las puertas. Contrario a ello, lo que hacemos es por nuestra propia intención, por nuestro propio deseo, comenzamos a buscar y a buscar lo que creemos que es mejor. Nunca será bueno para una persona que dice que cree en el Señor y que teme a Dios hacer algo pensando primero en lo material, en la facilidad de obtener las cosas, que pensar en las cosas espirituales. Ellos bien podrían analizar la situación y decir, a ver, ¿para qué queremos más territorio? ¿Lo necesitamos? Sí, lo necesitamos. Bueno, vamos a pelear, vamos a tomar lo que es nuestro. Porque si vamos a buscar, ni modo que le quitemos a nuestros hermanos. Para hacerlo para encontrar otro lugar habría que ir lejos. Pero eso nos puede llevar lejos del lugar de adoración de nuestro Dios, lejos del lugar donde está el arca de la alianza. No, mejor no. Esa es una situación que ya no se lleva a cabo. Eso es algo que hemos olvidado. Ok, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos a analizar las cosas, si me conviene económicamente, si me conviene en cuanto a la estabilidad con mi familia, con los míos, conmigo mismo. Veo si me conviene demográficamente, geográficamente y todo eso. Lo último en que pensamos es, si es que lo pensamos, ¿y qué hay? ¿Me beneficiará en mi relación con el Señor? Eso es lo último. Apenas si nos hacen saber que hay una forma de obtener un beneficio, no pensamos, ¿cómo me va a afectar esa decisión en mi vida espiritual? No. Y entonces ha habido personas que tenían lo suficiente para vivir, lo suficiente para estar bien, pero no. Prefirieron una cosa mejor. Nos dejamos llevar por estas cosas, como la tribu de Dan. Es verdad, se fueron allá, pero ¿qué pasó? Se alejaron del lugar de adoración. Cuando venían las invasiones del norte, ellos eran los primeros que sufrían. Estaban más cerca de la ciudad de los sirios, que eran un enemigo enconado del pueblo de Israel. Y cuando se dio el cautiverio, fueron de los primeros en irse. Acuérdense, hermanos, no hacemos las cosas solo para el momento, tenemos que mirar hacia el futuro. Tratar de ver con la ayuda del Señor en qué cosa me va a afectar o me va a beneficiar tal o cual situación. No es de hoy, no es para mañana, es para nuestra vida y para la de nuestros hijos también. Entonces, los danitas tenían un territorio señalado para sí como las demás tribus, dice un comentarista, pero por indolencia o por falta de energía no consiguieron la plena posesión de su porción y permitieron que una porción considerable fuese arrancada de sus manos por los filisteos. Por consiguiente, estando estrechos en el lugar, un número considerable de ellos resolvieron tratar de conseguir una colonia nueva, un nuevo lugar, algo adicional en una parte lejana del país. Hermano, ¿eres de los que te conformas? No conformista, porque el cristiano con lo que el Señor le da debe de esforzarse en ello.
Pero como no te conformas, quieres más y más y más, y sin darte cuenta te está moviendo lo terrenal. Pero eso es una cosa muy común ahora. Pregunten y vean cuántas personas se dejaron llevar por esto y su vida espiritual se vino abajo. Personas que en su momento eran alabadas y reconocidas, que eran esforzados, esto y lo otro, hoy han dejado al Señor. No es cosa sencilla, es un asunto muy serio que debemos de tener en cuenta si es que hemos de obtener una enseñanza para nosotros. ¿Tienes algo en tu mano? Ahí tenlo. Sé conforme con ello, con lo que te bendice. Si el Señor te quiere dar más, deja que Él te lo muestre, porque si tú comienzas a hacerlo a tu manera, a buscarlo a tu manera, terminarás como Dan, alejándote no solo de la casa de Dios, como ha pasado muchos. Vean cuántas personas prosperan hoy económicamente. Vean, no tienen problemas en cuestiones de dinero. Pero vean, cuando estábamos en el templo no venían, a veces sí, a veces no, y tenían todo. Cosas como estas te alejan del Señor. Y es cosa terrible para nosotros. La vida se vuelve un desastre cuando buscamos un lugar mejor, cosas mejores, situaciones mejores, estados mejores que lo que Dios ya nos dio. Dios se lo dio a Adán y ellos deberían estar conformes. Pero vean la inclinación del hombre. El Señor nos ha dicho cómo hemos de cultivar nuestra vida, pero al igual que los de Dan, nos quedamos, en cuanto a lo espiritual, nos quedamos con lo que tenemos. Ellos iban, esto ya se lo estamos enfocando en la situación espiritual, pero tomado de la situación de Dan. Ellos deberían ensanchar su territorio peleando, esforzándose, yendo, por decirlo así, ir y en el nombre del Señor tomar lo que Dios les había prometido. Nosotros, el Señor nos ha dicho cómo hemos de acrecentar nuestra vida espiritual. Él nos ha prometido que si nos esforzamos, nuestra vida espiritual va a estar rebosando, va a estar llena nuestra copa espiritualmente. El Señor nos ha dicho que la lectura, que la oración son de las cosas que más debemos cultivar, pero nosotros ya no nos esforzamos. Nos conformamos con lo que tenemos espiritualmente y ya no queremos buscar al Señor. Ahora, ¿cómo fue que ellos determinaron con mayor valor ir a buscar una tierra nueva? Engañados, por cierto. Bueno, es ahí donde se vuelve a conectar la historia de Micas y el levita con la tribu de Dan. Porque una vez que determinaron buscar un lugar que no fuera ese, tomaron a 5 hombres y les dijeron, vayan y busquen un lugar, a ver a dónde, y busquen un lugar para nosotros. Fueron estos hombres caminando hacia el norte, pasaron por la tribu de Efraín y llegaron a un lugar a reposar que curiosamente era la casa de Micas. Y al estar ahí reconocieron la voz de el levita. Pareciera que la tribu de Levit tenía una forma peculiar de hablar. Lo reconocieron y entonces dice el capítulo 18 en el versículo 3, y como estaban cerca de la casa de Micas, reconocieron la voz del joven levita, y llegando hacia allá, dijéronle, ¿quién te ha traído por acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Le sorprendió que estuviera ahí. Y él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micas, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, así lo llama la Escritura, porque aunque no era un sacerdote de Dios, se le había dado el título de sacerdote. Id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante de Jehová. Estos hombres se sintieron, pero sí mucho más convencidos de que lo que estaban haciendo era bueno. Hey, ¿eres un sacerdote entonces? Bueno, dinos, ¿qué dice el Señor? ¿Hemos de ir o no? Vayan, es delante del Señor. ¿No se dan cuenta, hermanos? Toda clase de temor
se había perdido ya. Como ustedes pueden notar, hermanos, esta petición hace ver aún más clara y ampliamente el cisma de Micas, el rompimiento que hizo con el culto del pueblo de Israel que Dios estableció y la triste degeneración de aquellos tiempos. Los danitas, como ven, no expresaron ninguna emoción, ni de sorpresa ni de indignación, de que un levita se atreviera a asumir las funciones sacerdotales, sabiendo que había una línea sacerdotal, ni de que existiera un establecimiento rival de Silo. No sé. Lo que pasa es que cuando ya el pecado está en nosotros, ya el pecado de los demás ya no nos espanta. O sea, ambos, tanto Micas con el levita y la tribu de Dan, estaban igual. Y cuando a nosotros nos pasa lo mismo, de que ya estamos en pecado, estamos en desobediencia al Señor, la situación de los demás nos parece normal y ya no lo vemos con indignación o con tristeza de ver cómo se conducen algunas personas. Ya no. Y seguimos ese rumbo. A ellos no hubo lugar para detenerse y pensar, pero esto es un pecado. Dios estableció un lugar de adoración y aquí hay un sacerdote que no es de la familia de Aarón y además hay terafines, son ídolos representando al arca de la alianza y demás. No, esto no está bien. Sino que cuando el levita les dice, vayan, su camino es delante del Señor, ya no hay temor para usar el nombre de Dios y se van contentos. Igual que Micas, cuando dijo, ahora sé que Dios me bendecirá, ellos habrán pensado, vamos, Dios va con nosotros. Y como Dios en ese momento no hizo nada al respecto, pues mucho mejor. Pero la paciencia de Dios es la que a veces evita que nosotros seamos juzgados o castigados. Pero a la larga se vio que no era de parte del Señor. Entonces se fueron. Muy dispuestos estaban a buscar por medio de los ídolos la información que solo podría buscarse legalmente por medio del Urim, el Tumim del sumo sacerdote, y estando tan equivocados en sus opiniones y prácticas religiosas como lo estaba Micas, demuestran el bajo estado de religión y cuánta superstición prevalecía en todas partes del país. Fíjense, los actores de esta escena, todos estaban mal. No podía terminar de otra forma, mal. Ahora, ¿y qué si nosotros estamos actuando de la misma manera, hermanos? Podríamos suponer o pensar y decir, no, hermano, nosotros no somos así. Yo no estaría tan seguro. Yo creo que hoy la iglesia, cada iglesia particular, y a veces generalizándolo todo, por lo menos aquí en Occidente, en nuestros rumbos, la iglesia adolece de este tipo de cosas. Porque cuando ya el pecado se introduce a la iglesia, a la familia, ya el padre ya no puede discernirlo entre lo bueno y lo malo, como decía el Señor, para llamar a la reflexión y al arrepentimiento, ya no. Por eso es que en las iglesias también se cometen muchos tipos de cosas que son contrarias al Señor y suponemos que están bien porque los pintamos con la frase la misericordia de Dios o porque Dios es misericordioso. Por ejemplo, hoy los padres de las iglesias no tienen ningún problema en que sus hijos descuiden la vida espiritual, su propia vida espiritual, con tal de que terminen bien preparados en lo intelectual. No tienen problema. Y hasta oran por ellos y les dicen el Señor te bendiga y cada mañana el Señor te bendiga. Ya no hay discernimiento. Hay hijos que cómo son apoyados por sus padres y hasta se enojan si no insisten tanto en lo secular, pero nunca se van a sentir tristes por ver que sus hijos no leen la Escritura. Y suponen que eso está bien. Y piensan que eso está bien. Alguna ocasión llegó una hermana y me dijo, hermano, quisiera que vaya a orar al Señor, una oración de gratitud, porque mis hijos han terminado la escuela y yo le dije, ¿de verdad, hermana? Sí.
¿Cree que sea correcto eso? ¿Por qué no? Usted mismo alguna vez dijo que sus hijos no leían la Biblia ni oraban. Y ahora quiere que demos gracias a Dios por aquello que hizo que sus hijos no oraran ni leyeran la Escritura. Debería de ser más bien una oración de arrepentimiento. Ya no hay entendimiento ni conocimiento del Señor. Hacemos cosas que nos están llevando a la debacle espiritual, que nos están llevando a declinar espiritualmente en relación con el Señor, y pensamos que está bien. Y aprobamos esas cosas. Eso es terrible, hermanos, terrible en nuestra iglesia. ¿Cuántos padres hay hoy? Y no es una cuestión mía, sé que yo me encontraré en lo mismo en su momento y esperamos que Dios nos dé el valor, pero ¿cuántos padres hoy, cuando se ven que sus hijos o hijas andan enredados en relaciones con inconversos, hasta les aplauden? Ah, muy bien, hijo, si eso es lo que tú quieres, es tu felicidad y es lo que tú quieres hacer, adelante, hijo, hija, hazlo, está bien, que el Señor te bendiga. Y uno se pone a pensar en esas cosas. ¿De verdad Dios bendecirá esa situación? Ah, no importa si es inconverso, ora por él, ora por él. Y así nos vamos y nos pasamos la vida. Y luego vienen ahí, hermano, me quiero casar. Ah, muy bien, con una cristiana. No, es inconverso. Ah, no importa, aquí se va a convertir, no pasa nada. Como Micas y la tribu de Dan. Vayan, su camino es delante del Señor. Gracias, levita. Y se van. Y van muy contentos por la vida. Pero el final para la tribu de Dan, de todos los que se fueron al norte y sus herederos, fue terrible. ¿Cuántas cosas estaremos haciendo así, hermanos? Como iglesia, como familia. Y hemos llegado al punto de suponer, porque esto hasta se menciona, hemos llegado al punto de suponer que está bien. Hay personas que, por ejemplo, cuando entran no dignamente delante del Señor a su casa, no me juzgues porque el Señor conoce mi corazón. Y uno se pregunta, ¿de veras existe tal cosa ya en las iglesias? Sí. Algunas jóvenes, bueno, cuando entraban, supongo que seguirá pasando, ojalá que no, entraban con semejantes minifaldas al templo y no, hermanos, que usted no me puede juzgar, el Señor conoce mi corazón, sí, lo conoce, como decía aquel predicador, y ve que hay en ti sensualidad para venir así vestida, si este es un lugar de adoración, no un antro. Pero ellos dan por sentado que está bien, que Dios ya aprueba todo. Hemos hecho de nuestro Dios alguien que aprueba todo lo que nosotros hacemos sin tomar en cuenta su palabra. Hemos hecho de Dios un Dios consentidor y, perdón por la palabra, un alcahuete de nuestras cosas. Es que es misericordioso, es verdad. Es misericordioso cuando nos damos cuenta del pecado y nos arrepentimos. Pero cuando es una abierta y franca rebelión, no queda más, hermanos, sino un terrible juicio. Hermano, hermana, hermanos, si ustedes y nosotros estamos haciendo cosas como actuó Micas y la tribu de Dan, arrepintámonos al Señor delante de Él y pidámosle que tenga misericordia de nosotros. Que su palabra en verdad vuelva a nuestra vida y sea ella la que nos dirija en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, sea su palabra la que nos enseñe. No sea que andemos por la vida engañando y siendo engañados, diciéndole a los hermanos, ah, está bien, hermano, si lo quieres hacer, sí, está bien, el Señor te bendiga, Él es muy misericordioso. Si alguien quiere pecar, que no sea por nosotros. El juicio vendrá.
Que el Señor nos ayude a tomar en cuenta su palabra y a ser guiados por ella. Y que analicemos nuestra vida deteniéndonos totalmente y pensar, ¿qué estoy haciendo yo como persona? Yo como padre, como madre, yo como predicador, como dirigente de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Que estamos pensando que a Dios le agrada y quizás el Señor nunca lo ha aprobado. Que su Espíritu nos capacite y nos dé discernimiento para comprender todas estas cosas. Que el Señor nos ayude. Amén.